Gloria a Dios. Dios me le bendiga, hermano. Le saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, gloria a Dios, sabiendo, gloria al Señor, que es Dios quien nos tiene en sus manos, bajo su gracia, bajo su poder. Yo quiero, gloria al Señor, en esta mañana nuevamente compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigo, ahí donde tú estás conectado, yo te invito en esta mañana, gloria a Dios, para antes de dar inicio a lo que es el pasaje de la Biblia, el tema de hoy, yo te invito a orar. Te invito a que cierres tus vistas ahí donde estás, donde te encuentras. Cierra tus vistas y ora juntamente conmigo para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco en esta mañana porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso. Te doy gracias por la vida, gracias por el aire que respiro. Gracias, Señor, porque sostienes mi vida, sostienes la vida de mi familia con tu presencia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Toma control de este momento, toma control de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, haz lo que tienes que hacer en esta mañana. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta mañana, gloria a Dios, yo te quiero invitar a abrir la Biblia. Ahí, gloria a Dios, en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 13. En esta mañana, gloria a Dios, yo te quiero hablar. El tema de hoy es: cree en el Señor Jesús y traerá esperanza para tu vida. El creer en Jesús trae esperanza a nuestras vidas. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 8, verso 13, y la palabra del Señor la leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Yo quiero, gloria a Dios, llevarte al conocimiento del poder que tiene el Señor de creer en su palabra. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Jesús dice que aquel que cree en Él, gloria al Señor, no morirá, sino que tendrá vida. Por eso el Señor, cuando vienen a Él, vemos que el Señor hace diferentes milagros en su caminar mientras Él estuvo en la tierra. Uno de los milagros es cuando viene a Él un siervo del centurión. Este hombre viene a Jesús para decirle, gloria a Dios, que su siervo estaba enfermo. Pero él no necesitaba que Jesús estuviera a pie de él. Solamente él creyó a la palabra. Por eso es que le dijo: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y cuando Jesús trae palabra a tu vida, es porque tú quieres que le creas. Tú quieres que creas que el Señor, a través de la palabra, puede hacer el milagro en la vida de tu familia, puede hacer el milagro en la vida de tus hijos. Por eso es que nosotros tenemos que creer, tenemos que saber que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir, se está cumpliendo. El que cree, dice el Señor, al que cree todo le es posible. Por eso le pregunta y le dice, en la palabra le dice: ¿cómo has creído? Así se te será hecho. Cuando tú crees que el Señor puede hacer algo en la vida de tu familia, cuando tú crees que el Señor puede hacer algo en la vida de tus seres queridos, en aquel hijo que está perdido en las drogas, en aquel hijo que está perdido en la delincuencia, en aquella persona que está perdido en cosas vanas en la vida, tú crees que Jesús puede hacer algo por él. Si tú crees, así tiene que hacer, porque la palabra dice que al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. De igual manera, gloria al Señor. Jesús nuevamente vuelve a repetir la palabra y le dice ahí mismo en Mateo capítulo 9, gloria al Señor, verso 28, le dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Por qué? Porque a él vinieron dos ciegos buscando palabra. Vinieron dos ciegos buscando palabra, gloria al Señor. Entonces Jesús le dice, gloria a Dios, que si es que creían. Por eso dice: y llegaron a la casa y vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto?
Por eso es que nosotros, Jesús no nos obliga, Jesús nos llama. Por eso Jesús dice al ciego, ¿crees que yo puedo sanarte? En esta mañana, amigo, ¿tú crees que el Señor puede sanar tu vida? ¿Tú crees que el Señor puede sanar tu alma? ¿Que el Señor puede salvar tu vida? ¿Dónde estás? ¿Tú crees? Así como estos ciegos creyeron en ese momento y le dijeron, sí, Señor, creemos. Y el Señor le dijo, conforme ustedes han creído, así será hecho. Porque la persona que declara la palabra con sus labios, sea para vida o sea para muerte, dice la palabra que la palabra es la que produce el hacer. Por la palabra fueron hechas las cosas y nosotros tenemos que creerlas al que cree. Dice la Biblia que Jesús había resucitado y se presentó a sus discípulos y uno de ellos no creó. Uno de ellos fue incrédulo, le dijo, si yo no lo veo al maestro, yo toco sus manos, donde fue clavado, su costado, donde la lanza atravesó, yo recién creo. Pero Jesús dijo, más bienaventurado aquel que no vio y creó. Porque Jesús llama bienaventurado aquel que sin ver, nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros no hemos visto, pero creemos que Él tiene poder. Creemos que Él murió, que Él resucitó y que hoy está en la diestra de Dios Todopoderoso. Creemos que Él tiene poder para sanar, que Él tiene poder para liberar, Él tiene poder para restaurar. Él tiene poder para todas las cosas, porque de Él es el poder. De Él es el poder, de Él es la gloria. Y entonces vemos tantas sanidades que hay aquí en su palabra. Mientras el maestro caminó, mientras el maestro anduvo en la tierra, gloria al Señor. Mientras Él anduvo aquí, Él hizo muchas maravillas, gloria a Dios. Y también vemos ahí en el libro de Marcos, gloria a Dios, en Marcos capítulo 9, el verso 23. Aquí también Jesús se le presenta a un muchacho endemoniado. Sus discípulos no pudieron hacer nada por él. Oraron, pero este joven no fue restaurado. Y el padre viene y le dice a Jesús, Señor, tus discípulos oraron por mi hijo, pero no pudieron sacarle el demonio. Y el Señor se acercó y les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo voy a estar con vosotros? Y el padre nuevamente se acerca a él y le dice, gloria al Señor. Y Jesús en el verso 23 de Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Y el padre le dice, sí, Señor, creo. Pero después en su corazón pensó y dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque para que Dios haga algo en tu vida, tú tienes que creerlo. Porque si tú no lo crees, nada va a ocurrir, nada va a suceder. Dios quiere que tú le creas. Tú tienes que creer que el Hijo del Hombre viene. Tú tienes que creer que el Hijo del Hombre resucitó de entre los muertos. Tú tienes que creer que el Hijo del Hombre es el que te da la vida. El Hijo del Hombre da la vida, dice la Biblia, que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Pero tienes que creer en Jesús. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesús. El que cree en el Hijo de Dios es salvo. El que no cree es condenado. Tienes que creer en Jesús. Es la única esperanza para el ser humano. Es el que puede llevar la enfermedad. Es el que puede llevar la enfermedad, la epidemia. Jesús tiene poder para hacer todas las cosas. Dice la Biblia que el hombre, el centurión que vino a Jesús, cuando regresó después de que Jesús le dio la palabra, dice que este hombre preguntó porque sus siervos salieron al encuentro y le dijeron, maestro, ya se sanó el siervo. ¿A qué hora? A la hora que Jesús había dado la palabra, porque cuando Jesús declara una palabra de sanidad en tu vida, tú tienes que tomarla. Tienes que entender que la palabra de Jesús es autoridad. La palabra de Jesús es poder. Y este hombre se maravilló porque esa era la hora que Jesús le había dado la palabra. Y cuando la tomó, creyó él y toda su casa. Porque cuando Jesús llega al hogar es para que todos crean. Es para que todos crean. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y seguimos estudiando la palabra. Ahí en Marcos capítulo 16. Gloria a Dios.
Podemos ver también, gloria al Señor, que el Señor nos habla de esta manera. Marcos 16, el verso 16. Dice la palabra del Señor: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Nuevamente, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Al que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Hermano, hay solamente dos cosas por hacer. Hay dos cosas por hacer. Tú decides. Dios nos ha dado libertad para escoger, nos ha dado libre albedrío. Nosotros no vivimos bajo presión como en el tiempo de los judíos, en el tiempo de los profetas. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero esa gracia el Señor quiere que la aprovechemos. Por eso es que Dios nos manda a elegir entre dos cosas: el creerle a Dios o el no creerle. El creerle trae beneficios, hermano. El creerle, dice la Biblia, que trae vida y vida en abundancia. El no creerle al Señor trae condenación, trae maldición para nuestras vidas. Por eso el Señor dice: el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Hay condenación para el que no le cree a Jesús. Por eso, hermano y amigo en Cristo Jesús, yo quiero que tú aprendas, quiero que entiendas el poder de creerle a Jesús. Todo se mueve. Dice que la fiebre de este hombre, del criado del centurión, la fiebre bajó. ¿Tú crees que la epidemia que hay hoy en día no puede descender si tú le crees a Dios? Pero Dios quiere gente que le crea. Dios quiere gente que le crea. Gente que diga: Señor, yo declaro sanidad sobre mi familia. Yo declaro sanidad sobre la vida de mis hijos. Yo declaro sanidad sobre mi descendencia. Nada tocará mi morada. Pero tienes que creerlo. No solamente declararlo con la boca. Con la boca tú confiesas, pero con el corazón tú crees. Tienes que creerle al Señor. Si tú le creas al Señor, todo es posible. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y seguimos hablando, gloria al Señor, sobre la creencia al Señor, cómo debemos de creerle. Y para esto yo te llevo al libro de Juan, gloria a Dios, para que tú veas lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Juan capítulo 3, gloria a Dios, verso 36. Y el Señor nuevamente nos vuelve a decir: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Son dos cosas, amigo. Son dos cosas, hermano. El creerle a Dios. Dice aquí que si tú le crees al Señor, si tú crees al Hijo de Dios, pero aquel que rehúsa, aquel que se niega a creer, aquel que piensa que él tiene la razón, que piensa que Cristo no lo va a tomar en cuenta, yo te digo en esta mañana, Él tiene el poder para hacer todo. Él tiene poder para quitar la vida y para dar la vida. Él tiene poder. El hombre es limitada a su fuerza, pero el Señor es el que conoce su corazón y escudriña su mente. Por eso Dios nos manda, gloria a Dios, a que creamos en Él. Al que cree, dice la Biblia, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que se niega, el que lo niega a Jesús, el que dice que no es de Cristo, un día el Señor se avergüenzará de él. Un día el Señor se avergüenzará de él. Por eso, hermano, por eso, amigo, yo te invito, gloria a Dios, que seas tú razonable, que entienda que Jesús necesita que tú le creas. Al que cree, todo le es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Y Juan 4:50, también el Señor nos habla, gloria a Dios, y nos enseña. Y dice también ahí en Juan 4:50, se refiere que Jesús sana a un hijo de un noble, de un hombre importante, gloria al Señor, porque para Dios no hay acepción de personas, no hay condición social. Dios ama al rico, al pobre, al esclavo. Dios ama al pecador. Dios ama a aquella persona que está en lo más vil y menospreciable. Dios no tiene acepción de personas. Dios no es como nosotros. Dios es Dios de amor, Dios de perdón. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia ahí, en Juan
Gloria a Dios, capítulo 4, verso 50. Jesús le dijo, ve tu hijo, vive, y el hombre creyó. ¿Por qué? Porque este hijo se estaba muriendo y él solamente da la palabra y le dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y fue y se fue. Y cuando yo ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Porque cuando el Señor declara una palabra, esa palabra se cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús tiene poder para hacer todas las cosas posibles. Todas las cosas posibles. Y ahí Juan 5:24 también la palabra nos habla y nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Mira hermano, mira amigo, de cierto os te digo, que el que oye la palabra y la cree, porque esta palabra será la que un día nos llevará a cuenta ante la presencia del Señor. ¿Cuántas veces habrás escuchado el mensaje de la palabra y has endurecido tu corazón? Pero hoy te digo, gloria a Dios, que tomes tú conciencia de que el Señor te está llamando, de que el Señor está a la puerta, está buscándote, está anhelando que tú le abras su corazón para Él entrar a morar, para que Él te diga, hijo, cree solamente, cree, y todo lo que tú pidas a mi Padre, Él lo hará. Porque Dios tiene poder para hacer las cosas. Dios tiene poder para hacer las cosas. Dios es Dios amoroso, maravilloso, eterno en poder, gloria a Dios. Aleluya. Y también Mateo 7:38. El Señor nuevamente nos habla, gloria a Dios, del poder de creerle a Dios. Ahí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. No dice el que cree en el hombre. No dice el que cree en el predicador. No dice el que cree en el evangelista, en el profeta, en el apóstol. Dice el que cree en mí, en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y estoy concluyendo, gloria a Dios, con el libro de Juan, capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12. Aleluya. Ahí podemos ver en el verso 44. El Señor nuevamente habla y dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, a él que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no parezca en tinieblas. Jesús vino para que tengas vida, amigo. Vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. No sé en qué estarás pensando tú, pero yo te quiero hacer recordar de que esta palabra nos llevará a cuenta un día. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle, no tienes que atemorizarte, tienes que creerle. Sabemos lo que está aconteciendo alrededor de todo el mundo. Sabemos de esta enfermedad que está arrasando con miles y miles de seres humanos. Pero tienes que creerle, porque si tú no le crees, nada es posible. Es posible cuando tú crees. Tienes que unirte, tienes que levantarte y tienes que decirle al Señor, Señor, aquí estoy, creo, Señor. Creo que tú sanarás tu tierra. Creo que tú levantarás, Señor, sanidad sobre aquellos enfermos que están en UCI. Sobre aquellos enfermos que están ahí debatiendo entre la vida y la muerte. Yo creo que tú, Señor, vendrás y los sanarás. Porque sé que tú tienes poder para hacerlo. El hombre, su poder es limitado, pero Dios tiene poder. Por eso es que el Señor necesita gente que le crea. Y yo desde aquí, de donde estoy, gloria al Señor, haciendo este mensaje, creo que Dios tiene poder. Creo que Dios vendrá. Creo que el Señor sanará su tierra. Creo que el Señor se levantará y traerá de nuevo a sus hijos a su casa. Es tiempo de levantarse.
y creerle al Señor. Al que cree, todo le es posible. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, yo quiero que ahí donde estés, inclines tu rostro, medites en la palabra y pienses qué es lo que estás haciendo mal. Muchas veces he escuchado el mensaje, muchas veces he escuchado de Jesús, pero se ha endurecido tu corazón. Pero en esta mañana yo te digo que reflexiones y que pienses que creerle a Dios es tan sencillo. Créele al Señor. El que le cree a Dios, todo es posible. Y el que cree en el Señor, corre en ríos de agua viva para su vida. Y el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos manda a creerle a su palabra. Tienes que creer. Tienes un hijo enfermo, una hija enferma. Tienes que creer y declarar, porque lo que declara tu boca, eso será. Si tú declaras que tu hijo va a estar enfermo toda la vida va a estar enfermo. Pero si tú declaras que tu hijo, tu esposo, tu madre o tu familia que está enfermo va a ser sanado por el poder de Jesucristo, yo me imagino que así será, porque la palabra es fiel y es verdadera. En el nombre de Jesús te invito ahí donde estés, que cierres tus vistas. Y quiero que me acompañes en esta oración. Vamos a orar por aquellos que están enfermos en los hospitales, en el nombre de Jesús. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido que ahí donde está la enfermedad, ahí donde está este virus mortal, que está asolando la ciudad de los países del mundo, seas tú poniendo tu mano blanca, tu mano sanadora, tu mano restauradora, porque tú eres un Dios que el Señor se conmueve en la misericordia. Oh Jesús de Nazaret, comienza a soplar sanidad sobre esas vidas. Declaramos desde aquí hasta el lugar de los hospitales que tu presencia llegará ahí, porque así lo creo, Señor, porque tu palabra dice que al que cree todo es posible. Yo creo que ahí tú estás tocando, tú estás sanando, tú estás restaurando, tú estás libertando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Quebramos toda maldición del enemigo, quebramos toda maldición del diablo y ponemos tu palabra que es sanidad, y ponemos tu palabra que es restauración y es salvación para nuestras almas. Oh Señor, comienza a hacer la obra en los hospitales, comienza a tocar los corazones de las autoridades, comienza a tocar los corazones de los gobernantes en el nombre de Jesús, para que alcen tu mirada a ti, Señor. Oh Padre, guarda a aquellos policías militares que andan en las calles. Guarda a aquellos enfermeras, médicos, técnicos que están en los hospitales. Cúbrelos con tu presencia, Señor. Y hazles reconocer que eres tú el que vive. Y eres tú el que tiene el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el poder, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Solamente el hombre del centurión dijo, di la palabra. Y la palabra está declarada, que ni una enfermedad de la que le enviaste a los egipcios caerá sobre tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias te doy por tu palabra. Y te invito, amigo, en el nombre de Jesús, a que ores conmigo si quieres en esta mañana entregar tu vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que me he apartado de tu palabra. Reconozco que he hecho oído sordo a tu palabra. Pero hoy en día, Señor, vengo arrepentido a tus pies. Te pido que me perdones, Padre. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Borra mis rebeliones y mis pecados, Señor. Hazme una nueva criatura, Padre. Señor, vengo a ti arrepentido. Vengo a ti a pedirte perdón porque ya no tengo otra salida. Necesito de ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo desde ahora y para siempre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Si has hecho esta oración conmigo, busca un lugar donde te den palabra de Dios. Busca una iglesia donde congregar. Aliméntate del pan espiritual que es la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.